Bueno, ya estamos de regreso y vamos a retomar el contacto con el secretario nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci. Habíamos iniciado la entrevista, pero mejoramos ahora la comunicación. Doctor, bueno, comencemos prácticamente de nuevo porque habíamos hablado muy poco. Y la primera pregunta es, ¿a qué se deben las críticas que ha hecho el organismo a las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud respecto a la pandemia? Esto principalmente, y tal como te señalaba, es que si uno tiene una línea finalmente de tiempo en lo que ha significado el manejo anterior de las autoridades anteriores y con las cuales prácticamente han habido diferencias, muy pocas diferencias, y las diferencias existentes han sido prácticamente cosméticas. La verdad, te comentaba que somos muchos de los que debatimos estuvimos en el debate público durante estos 2 años y medio, y nosotros también como gremio somos varios los que nos han sentido casi decepcionados o no se han cumplido las expectativas, mejor dicho, referente a lo que pudimos haber hecho como manejo. Usted señalaba que efectivamente los momentos pandémicos son distintos, en eso obviamente nosotros encontramos totalmente la razón referente a lo que usted señala y a lo que justamente la evidencia también así lo dice. Si nosotros hacemos una comparación de política pública, efectivamente los países que para nosotros eran un ejemplo de manejo y que lo siguen siendo, como son por ejemplo Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, efectivamente ellos hoy en día están totalmente en otro ítem de manejo con medidas de mitigación, donde el COVID-0 ya no es una herramienta que se utiliza como tal, y esto principalmente porque esa herramienta de COVID-0 servía justamente para momentos donde no teníamos la protección de las vacunas. Hoy en día sí la tenemos, pero efectivamente seguimos con discursos muy dicotómicos en nuestro país que lamentablemente finalmente terminan enredando lo que la persona común y corriente a pie necesita tener como información para comprender y poder gestionar su propio riesgo o gestión del autorriesgo, que es una de las medidas de manejo importante de esta pandemia. Doctor, porque lo más crítico a lo que ustedes apuntan es que se reemplace el pase de movilidad en algunos lugares, que si la persona no tiene este pase de movilidad o no lo tiene actualizado, puede reemplazarlo presentando un PCR negativo tomado durante las últimas 24 horas. Dicho eso, uno se pregunta 2 cosas. Uno, ¿es tan fácil obtener un PCR negativo en este ambiente? Porque pudiera ser mucho más fácil para muchas personas vacunarse que tener el PCR negativo, o es para personas que vienen del extranjero que probablemente no tengan el pase de movilidad actualizado. Eso por una parte. Después le hago la otra pregunta. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, de hecho, si uno lo mira desde la tónica de pensar de que esto puede facilitar o disminuir el riesgo de contagio, eso es así. Evidentemente, si yo tengo un PCR negativo de pocas horas de evolución, tengo una mayor certeza, incluso que aunque esté vacunado, de no estar contagiado. Efectivamente es así. El tema efectivamente no hay tanta facilidad para conseguir su PCR, y probablemente va a haber un sector de la población que va a tener mucho mayor facilidad que otro para poder, entre comillas, disfrutar de este beneficio. De hecho, la crítica no va por ese lado. La crítica va con que si uno analiza los beneficios o ventajas, entre comillas, que ha tenido el pase de movilidad para el manejo actual de la pandemia, sobre todo de quienes fuimos muy críticos en el inicio de este documento, es que efectivamente cuando se ha exigido el pase de movilidad, hemos tenido aumentos circunstanciales, pero aumentos al fin y al cabo de vacunación. De hecho, lo vimos hace 2 semanas atrás, ¿no es cierto?, 1 semana atrás, donde la exigencia del 1 de junio del pase de movilidad motivó a que tengamos cifras récord de vacunados, y en ese sentido el quitar este pase de movilidad nos puede hacer pensar de que hacia adelante este estímulo ya no va a estar. Y otro punto que no ha sido tan explotado, pero que sí nosotros lo hemos solicitado como Colegio Médico en la mesa de medidas no farmacológicas de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, es que el pase de movilidad a su vez podría servir y podría intensificar su uso referente a dar la señal de actividades de alto riesgo y bajo riesgo, que es algo fundamental y que lamentablemente ningún paso a paso ha podido dejar tan claro para la población. Saber que cuando usted haga una actividad de alto riesgo, es decir, en un espacio cerrado, sin ventilación, donde la posibilidad de contagio sea mucho mayor, usted requiere mostrar y se tiene que intensificar la fiscalización del uso del pase de movilidad frente a actividades de bajo riesgo, donde el riesgo de contagio es mucho menor, donde no se solicita el pase de movilidad.
Creemos que esta señal, digamos, de este PCR positivo sin el pase de movilidad va en la dirección contraria a lo que incluso el gobierno anterior había hecho con lo que se venía haciendo hasta ahora, y eso genera nuevamente, ¿no es cierto?, esta dificultad en la expresión o esta dificultad en la comprensión de la información que entrega la autoridad. Bueno, de hecho, esta información y este cambio en el plan paso a paso, exigiendo más bien este PCR a los que no tengan este pase de movilidad, se da justamente en la semana posterior a que se viene exigiendo este pase de movilidad y que se había estimulado fuertemente la vacunación debido precisamente a eso. Por lo tanto, es contradictorio el mensaje y es también contradictorio, como usted dice, la señal de que era la manera en que se estaba estimulando a la población precisamente a estar vacunado y a tener entonces los niveles de contagio que tenemos y con los niveles también de agresividad del virus que se está manifestando, porque de acuerdo a lo que tenemos prácticamente, doctor, 48.000 personas que están activas con el virus de las detectadas. Con esa cantidad, anteriormente hubiéramos estado con muchos más problemas en los servicios de atención, no solamente las urgencias, sino que también las UCI, ¿no es verdad? Sí, bueno, eso efectivamente, eso es así. Estamos disfrutando de la protección que nos están entregando, digamos, las diversas dosis de la vacuna. Lo que nosotros hemos señalado, y de hecho la información nacional e internacional, el quiebre de protección se genera después de la tercera dosis. Entre la tercera y la cuarta dosis se está generando la mayor protección, y en ese sentido, hoy en día nosotros, al ser uno de los países que más vacunados tiene referente a ese número de dosis, estamos disfrutando de que podamos tener una mayor circulación con menor cantidad. Ahora, eso no quiere decir de que evidentemente tenemos números que todavía podemos un espacio para mejorar. Estamos teniendo alrededor de entre 120, 130 fallecidos semanales, lo cual todavía es un número muy, muy importante. Así es. Hemos solicitado que en la mesa de medidas no farmacológicas podamos analizar dichos números para ver si efectivamente necesitamos hacer acciones preventivas mayores sobre ciertos grupos de población. Todavía tenemos un número indeterminado de personas que van a sufrir secuelas de long COVID. Nosotros creemos que es un número bastante menor a lo que actualmente se está planteando, pero aún así vamos a tener un número. Entonces, efectivamente, todavía estamos teniendo un número importante de uso del sistema de salud en un contexto, tal como usted señalaba, Matilda, hace un momento atrás, que es distinto. Ahora, distinto para bien por la vacuna, pero también distinto para mal, porque hoy en día tenemos otros dos factores que no teníamos el año 2020 y el año 2021, que son toda la avalancha de pacientes no COVID, de atenciones que dejamos de realizar durante ese periodo, y un número importante de aumento, sobre todo en población pediátrica, de contagio de virus respiratorios, que tenemos el sincicial en este minuto de un aumento importantísimo y probablemente de influenza en las semanas venideras. Y con la infección simultánea, no solamente de ese virus sincicial, sino que también están presentando los que presentan sincicial contagios con otros virus, lo que hace aún más difícil la situación. Doctor, hay alcaldes que han pedido, por ejemplo, la alcaldesa de Providencia, de que el gobierno pudiera adelantar las vacaciones de invierno de los escolares, precisamente para ayudar a que los niños puedan estar en su casa durante este periodo en que todavía no se llega al pic de infecciones respiratorias y se pueda ir desocupando las urgencias. ¿Usted está de acuerdo con una medida como esa? Si estimamos los tiempos, ¿estaríamos así evadiendo el pic con niños en la casa? Sí, mira, yo creo que es una medida que potencialmente es bastante beneficiosa. Y esto principalmente por esa razón. Primero, vamos a utilizar las vacaciones y no la suspensión de clases. Desde la Organización Mundial de la Salud hacia abajo venimos señalando hace tiempo, ¿no es cierto?, de que tenemos que tratar de evitar al máximo la suspensión de clases y tenemos que tratar de que los colegios sean los últimos en cerrar si es que así se requiriera nuevamente. Y por lo tanto estaríamos utilizando las vacaciones justamente en vez de una suspensión. Lo segundo es que evidentemente vamos a tratar, ¿no es cierto?, de desencadenar este aumento de casos, este aumento de consulta de urgencia, este aumento de hospitalizaciones pediátricas con los pics de sincicial e influenza, y por lo tanto pasarlo en la casa probablemente para los niños sea más seguro que pasarlo dentro del colegio, sobre todo en este contexto. Así que evidentemente esta idea que han planteado algunos alcaldes, la alcaldesa Evelyn Matei, ya se había dado a conocer también por algunos personeros del ministerio, y creo que podría ser una medida acertada
y evidentemente poder hacer una medida adecuada justamente para separar, ¿no es cierto?, este pic de la presencialidad sin pérdida de clases totales de los niños durante el año. Muy bien, doctor, le queremos agradecer el contacto a esta hora de la tarde y bueno, poner atención entonces y aprender lo que ya, a poner en práctica más bien lo que ya sabemos, que las vacunas son el mejor escudo y la mejor protección, por lo tanto, más allá de las decisiones que puedan o no tomar las autoridades, ya la gente tiene claro lo que sirve y lo que no sirve, así que bueno, y junto con el mensaje suyo está suficientemente remarcado. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta tarde y que esté bien. Muchas gracias, Matilde. Un gran abrazo.